Hola, hola fusionadores, ¿qué tal están? Bienvenidos a un nuevo video de Ludus para el canal. En el día de hoy y mientras esperamos por la nueva actualización, vamos a estar viendo el deck de la semana, que en realidad es un deckcito que estoy utilizando actualmente yo, que lo armé yo, y honestamente no estoy tan pendiente de lo que es la facción de la semana y la bonificación, porque me parece que es hasta ahora la rotación más débil que apareció dentro de lo que es cada una de las semanas. Saben que hubo cambios en el tema de las facciones, hubo buffos, hubo nerfs también, pero lo más importante es que la facción de la semana actualmente siempre impone el meta. Bueno, la facción de esta semana en particular no lo hace, o por lo menos no a mi entendimiento. Entonces les voy a traer el masito con el cual estoy jugando. Pero además quería comentarles que hoy vamos a estar revisando una teoría que se me ocurrió a mí, que hasta ahora con las predicts venimos bastante bien. Pedimos cortacuraciones, apareció Grisáceo. Pedimos a alguien que rompa escudos, apareció el demonio. Pedíamos un bufo a Chavalote, que en lugar de cada 4 básicos consiga la explosión, lo consiga 3, y lo hicieron. Entonces creo yo que se puede venir algo relacionado a la facciones, pero bueno, obviamente esto lo van a saber dentro de lo que es el video. No es información oficial, no me lo han comunicado los devs, pero sí es algo que puede llegar a ocurrir por cómo vienen ocurriendo las cosas. Antes de arrancar con el video del día de hoy, los invito a suscribirse, dejar un buen like, compartir con sus amigos y activar la campanita para estar tratando de toda la información de lo nuevo dentro de Ludus. Además, más del 50% de ustedes, de los que ven estos videos, no están suscritos al canal y realmente me ayudaría mucho que se suscriban para poder seguir trayéndoles más contenido en su juego de fusión favorito. Y ahora sí, sin más, vamos a arrancar con el video del día de hoy. Bien chicos, ya estamos dentro de Ludus, ya estamos dentro de nuestro juego. Este es el deck que les traigo para esta semana para que puedan subir copitas de manera fácil y sencilla. Tenemos a Tután Ramón, tenemos al Grifo, tenemos a Dragonino, al Genio y a Muerta. Y como verán, tenemos solamente 2 héroes que componen la facción de la semana. Como les decía antes, la facción de la semana es la Legión de la Oscuridad y el refuerzo es Segunda Oportunidad. Los héroes de la facción de la semana tienen un 33% de probabilidades de regresar de la muerte, con un 50% de sus puntos de salud máximos. Bueno, los héroes que componen esta facción son la Pesadilla, Ojo Ultrarrojo, Macabrus, Muerta, Tután Ramón y la Diabla. Honestamente, el 33% es mentiroso, o sea, es muy raro que revivan los héroes, y cuando reviven, el 50% de puntos de salud honestamente no hace la diferencia, así como reviven lo vuelven a matar. Y después el tema, a no ser que sea Muerta, o sea, si justo te mata a Muerta y revive, bueno, Muerta sí tiene posibilidad de justo colocar una tumba y empezar a invocar esqueletos, pero difícilmente ocurra. O sea, estamos hablando de una probabilidad muy remota con respecto a lo que son todos los héroes de la semana. Y después el resto no están muy en meta, honestamente. Tután Ramón yo lo utilizo porque lo tengo en nivel 9, eso es una salvedad que tienen que tener muy en cuenta ustedes, porque es probable que quizás si lo tienen nivel 7 o nivel 8 no les tanquee como se necesita en esta composición y en este deck. A mí me tanquea, me funciona muy bien, lo coloco primera línea o segunda. Y el Genio cumple un rol fundamental, como siempre, porque va a hacer que Tután Ramón pueda invocar más ahuesos, y los ahuesos van a servir para tanquear. Si tenemos el potenciador de combate de Tután Ramón, que sus ahuesos le otorgan vida extra y regeneración, bueno, fantástico, vayan por eso, porque necesitamos que Tután Ramón tanquee todo lo que pueda. Esto a colación de lo que es la facción de la semana, que si empezamos a revisar las facciones cada una, tenemos, bueno, el caso de la Orden Arcana, que además de contar con el Genio, que prácticamente es una legendaria, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 héroes en esta facción. Podríamos armar un deck solamente de Orden Arcana. Tenemos también acá, junto con Sebastián, que es otro héroe que tranquilamente podría ser legendaria, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 héroes de esta facción que no me acuerdo, la Alianza de la Luz. Tenemos Guardianes de la Naturaleza, 1, 2, 3, 4, 5 con el Rey Mono. Podríamos armar otro deck. Tenemos a los Forajidos, 1, 2, 3, 4, 5 héroes legendarios de Forajidos. Ahora se suma Demonio también, hay que tener en cuenta los nuevos héroes que van a entrar, Dargañán a los héroes de la Legión de la Luz. Y después tenemos también a Mecha, que va a estar dentro de los Científicos Locos. 1, 2, 3, 4, 5 Científicos Locos legendarias. Y después Legión de la Oscuridad con 1, 2, 3, 4, 5, 6 héroes legendarios. ¿A dónde voy con todo esto y a dónde apuntas, Nachitos, mientras mandamos partida? Estamos en el medio del reinicio de temporada, con lo cual puede tocar gente con poder general de la cuenta muy grande. Bueno, fíjense que este trae 5 héroes de la facción de la semana, con lo cual está buenísimo, porque si él me gana a mí, perfecto, tenemos la prueba de que los 5 héroes de la facción de la semana funcionan, pueden probarlo. Ahora, si gano yo, se van a dar cuenta de que, para mí,
no está tan fuerte la facción de la semana con esta bonificación. Pero bueno, ¿a dónde voy con el tema de las facciones? Yo creo que las facciones, como las conocemos y con sus beneficios, tienen sus días contados. Creo que no va a durar mucho más. Hay una frase de los devs que me quedó dando vueltas en la cabeza. Y es que básicamente... Uy, fue el grifo, me sirve un montón este potenciador de combate porque el grifo va a estar potente. Me quedó dando vueltas en la cabeza esta frase de los devs que nos dicen: queremos que todos los fusionadores tengan una buena cantidad de héroes como para que puedan armar sus composiciones, ¿no? Y que haya variedad de héroes dentro del juego. Con lo cual yo creo que todos no podríamos estar más de acuerdo con eso, ¿no? O sea, todos queremos poder armar distintos decks y que el juego no sea monótono. Ahora bien, la gente y la comunidad está pidiendo por favor que dejen de sacar tantos héroes. O sea, porque hay muchos que ya están un poco cansados de que no metan guerras de clanes, de que no metan otras funciones. Bueno, poder pedir cartas dentro de lo que son mismos los clanes también. O sea, funcionalidades del clanes que todos están pidiendo. Las repeticiones de partidas, para poder hacer torneos, poder ver partidas, un Ludus TV, como había pedido yo y que me habían respondido. Si no vieron el video con las respuestas de los devs, se lo voy a dejar por acá arriba. Todas estas cosas que estoy mencionando lo dijeron en el último preguntas y respuestas que hicieron con la comunidad, que me parece sumamente interesante que lo vean, donde analizamos también un poquito el presente de Ludus. Y el punto es el siguiente. Yo creo que las facciones en algún momento se van a transformar en lo que son los rasgos, las razas, las clases, o como quieran llamarlo dentro de lo que es el TFT, el Teamfight Tactics de League of Legends. Yo creo que va camino a eso. El tema de que tengamos una buena variedad de héroes dentro de cada una de las facciones, yo creo que nos va a llevar justamente a eso. A un juego en el cual juguemos con una facción y que tengamos distintos héroes como para poder hacer que esa facción funcione. Cada facción va a tener un rasgo o una bonificación propia de la facción, que pueden cambiar, por eso yo creo que están testeando a ver cuáles funcionan, cuáles no, y las van modificando en el camino. Bueno, vamos a ir por el rasgo épico acá de Tutanramón, claramente. De momento vamos bien, 4-3 en vidas. Pero yo creo que va camino a eso. Ojo, chicos, esto es una suposición mía, Como claramente todavía no cuento con la actualización, la 1.13.0, no cuento con los nuevos héroes, así que no puedo probar ni subirles mazos para que puedan probarlos. Mi cabeza empezó a divagar un poco y empezó a pensar, ¿por qué es que siguen sacando 4 héroes? Tenemos una barbaridad de héroes nuevos y no nos terminamos de acostumbrar a unos que ya salen otros. Y yo creo que viene por ese lado. Yo creo que en la cabeza de los devs el tema de la facción de la semana tampoco está cuadrando del todo. Y es muy probable que nos encontremos con algún momento un cambio radical dentro del juego en cuanto a su jugabilidad con el tema de las facciones. También existe una posibilidad, y es que tengamos a disposición todos los héroes y esto se transforme realmente en un Teamfight Tactics en el cual cada una de las facciones, porque va a seguir habiendo facciones, incluye un rasgo, ¿no? Que aplique dentro del juego. Con lo cual, a ver, yo lo celebro, O sea, a mí me gustaría que hagan una cosa así. Yo creo que Ludus, esta forma de juego que tiene, puede llegar a ser un tanto limitada para algunos, en cuanto a lo que puede llegar a ser un juego más tirando a lo que es el TFT. Yo creo que es crucial que no cambie su esencia. Eso sí me parece lo más importante. E insisto con esto, esto es una suposición mía, chicos. No quiere decir que vaya a ocurrir, no empiecen a paniquear, no empiecen a decir, no, yo no quiero que sea como el TFT. O sea, no, tranquilos. Esto es una suposición y una teoría que se me ocurrió como para poder justificar que sigan sacando tantos héroes. Porque el sacar héroes, como lo están haciendo a mansalva, indica que están alimentando cada una de las facciones. Y el hecho de tener variaciones dentro de cada una de las facciones indica que el día de mañana vamos a poder usar no solamente 5 héroes de la facción, sino que vamos a tener 10 héroes en cada una de las facciones. Y eso hace que, obviamente, las facciones tengan otro rol completamente distinto dentro del juego. E insisto con esto, si ese es el enfoque que le quieren dar, o sea, si ese es el camino que quieren buscar, lo acompaño y me gusta. Honestamente, creo que puede salir muy bien. Chicos, esto está prácticamente cocinado, o sea, siento que esta partida va extremadamente bien. Vamos a ver esa piedrita que nos falta. Acá abajo tenemos otra piedrita que nos está molestando un poquito y que va a ser difícil de abrir. Pero él tiene solamente 2 superfusiones contra 3 nuestras.
y nosotros estamos en una muy buena posición como para, por ejemplo, esta ronda dejarla pasar. O sea, ¿por qué vamos a apresurarnos? Vamos a dejar que él gaste y busque esa tercera superfusión. Además está utilizando el brujo, una carta épica que compensa a nuestro genio. Pero para mí el brujo no está ni cerca de lo que es el genio, o sea, honestamente. Déjenme en la caja de comentarios, obviamente, qué opinan sobre esta teoría. De por qué, o bueno, explíquenme por qué para ustedes están sacando tantos héroes, teniendo en cuenta que ya tenemos una buena cantidad de héroes. Y creo que lo que falta son justamente funcionalidades del clan, posibilidad de poder hacer torneos, pensando un poquito en lo que puede llegar a ser Ludus como eSport, ¿no? Que yo creo que le falta bastante todavía, tiene que seguir creciendo la comunidad y se tiene que dar de forma natural y orgánica. Pero bueno, le acabamos de ganar al Hermione, o sea, facilísima partida. Honestamente pensé que iba a ser un poquito más de fuerza, le mandamos un abrazo fuerte igualmente. Pero fíjense que la facción de la semana no funciona, o sea, está muy débil, más allá de lo que podemos decir del nivel de las cartas, ¿no? Que Tutankamón tenemos un nivel arriba, Morta 2 niveles arriba, su brujo está a nivel muy bajo, o sea, el nivel de las cartas influye, sí, en esta partida, pero aún así su poder general de la cuenta es mayor y no se vio en ningún momento marcado en lo que fue el juego. 14 copitas que nos llevamos para casa. Todavía no he jugado mucho Ludus porque estoy esperando a que salga la actualización para poder probar justamente los héroes nuevos y traerles composiciones que de paso les comento y les aviso que dentro de lo que es la pestaña comunidad de mi canal de YouTube van a poder seguir votando hasta que tengamos la actualización, que me imagino saldrá el día de mañana. Generalmente a mí las actualizaciones me llegan los días jueves, con lo cual ya mañana deberíamos tener la nueva actualización. Y les voy a traer, de momento, si la votación sigue así, un deckcito con el Caballero Flema, que es el más votado hasta el momento. Así que todavía tienen tiempo de votar. Si no lo hicieron, les recomiendo que lo hagan y que siempre estén muy atentos a la pestaña comunidad, donde notificamos cosas, comunicamos cosas, avisamos de los directos, avisamos también de nuevos videos y todo el contenido que traemos dentro del canal. Hasta acá el video del día de hoy. Espero que les guste el deck de la semana y la teoría que elaboré con respecto a lo que puede llegar a suceder con las facciones, que les repito, los voy a estar leyendo dentro de la caja de comentarios. ¿Qué opinan con respecto a este posible cambio que puede llegar a venir a futuro dentro de Ludus? Chicos, esto es a futuro, muy a futuro, ¿eh? No creo que suceda ni siquiera en este año 2024, imagínense. Pero bueno, antes de despedirme, obviamente decirles que se suscriban, que activen la campanita y que dejen un buen like en este video, que compartan el canal con sus amigos para poder seguir creciendo y la comunidad de Ludus siga creciendo. Mi nombre es Nachitus y nos vemos en un próximo video. Adiós.